La jefa de información de TV4 Guanajuato, Andrea Alcocer, nos tiene un reporte detallado sobre lo más reciente del conflicto que produjo el crimen organizado relacionado con el huachicoleo en la comunidad de Santa Rosa de Lima. Veamos. Decirles que desde el día lunes hasta hoy miércoles ha habido diversos hechos. Comenzamos con el lunes, donde hubo este bloqueo de carreteras importantes en el tramo de Irapuato-Querétaro, en donde prácticamente también en Juventino Rosas, a la altura del poblado de Justice, en la empresa de Sinogas, hubo también tipos de bloqueos donde camiones y trailers estuvieron ahí siendo parte de estos bloqueos por más de 10 horas, en donde prácticamente los mismos habitantes de Santa Rosa de Lima fueron quienes los incendiaron y los dejaron en la zona. Hay autoridades de los 3 órdenes de gobierno con este operativo que inició alrededor de la 1:30 de la mañana, fueron quienes estuvieron en los hechos y fueron más de 10 horas de bloqueos carreteros las que se presentaron aquí en el estado de Guanajuato después de estos descongestionamientos y cancelaciones de clases en algunos de los planteles educativos en el municipio de Celaya y en las mismas comunidades. Se pudo reanudar la actividad con normalidad. Hasta el día de hoy miércoles, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, informa que la Fiscalía General de Guanajuato ya investiga a policías de Villagrán y otros municipios por su posible vínculo con la delincuencia. Sobre el video de un grupo criminal en Valle de Santiago que se viralizó, dijo que ya hay detenidos. En otro tema, además, menciona que Santa Rosa de Lima es necesario dignificar a las policías y también agregó exigirles más, ya que la seguridad es la principal demanda de los ciudadanos. Hasta el día de hoy se dan ya 7 detenciones por parte del operativo que implementa la Federación en coordinación con Gobierno de Guanajuato en Santa Rosa de Lima y en Villagrán. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó este miércoles que hay 3 detenidos más esta tarde, y es de esta forma en la que la comisionada Sofía Huet López, la encargada de análisis y estrategia de seguridad ciudadana en Guanajuato, explicó que estos operativos han permitido la detención de personas claves de dinero y logística del grupo delincuencial Santa Rosa de Lima. Hoy por la tarde, en estos momentos, el gobernador ya lleva a cabo una rueda de prensa con los encargados titulares de la parte de seguridad aquí en Guanajuato, precisamente para dar ese desahogo de pruebas de los detenidos y lo que acontece aquí en Santa Rosa de Lima. Nosotros tenemos hasta el momento estos detalles aconteciendo aquí en la entidad. Los seguiremos informando y les agradecemos, como siempre, mantenerse con nosotros también a través de la señal de TV4. Nos vemos hasta la próxima.